Estamos con la maestra Lisa Huertas. Hola Lisa, ¿cómo estás? Bien, muy Háblanos bien. un poquito acerca de tu trayectoria. Bueno, pues hace 45 años que comencé a actuar, después de haber estudiado desde muy chiquita, desde los 11 años, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, que entonces no era nacional todavía, solo era EAT. Comencé mi carrera y en 75, así como aquí en el diplomado pasa con muchos de ustedes, después de ya estar trabajando bastante, sentí que tenía que seguir aprendiendo, que me faltaba mucho y me metí al CUT, al Centro Universitario de Teatro, que entonces dirigía el que había sido mi maestro de actuación en la EAT, Héctor Mendoza. Y bueno, a lo largo de la vida he seguido trabajando en mi propia preparación, porque como siempre le decimos a los actores, y además es una realidad, tenemos que estar en constante entrenamiento a todos los niveles, cuerpo, voz, actoralidad, etc. Así que mi carrera ha sido fundamentalmente de teatro, pero he tenido la fortuna de incursionar en el cine, en la televisión, en la radio, y esto pues creo que me ha ayudado a comprender lo que es la actoralidad en los diferentes medios, y puedo decir que me encanta el cine, le veo su ventaja a la televisión, pero que el teatro obviamente es el padre del actor, es donde nos formamos. Actualmente soy miembro del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro desde 2008 y estoy muy contenta y me siento muy honrada de pertenecer a ella por los objetivos que tiene. Ser una compañía de elenco estable que después de los años 90 había solo quedado en membrete y ahora se reestructuró con la dirección artística de Luis de Tavira. Somos un elenco de 47 actores y tenemos un repertorio de 44 obras. Nacional porque hay compañeros que vienen de los estados, no solo somos actores que nos hemos formado o que trabajamos aquí en el Distrito Federal, sino que se ha buscado que la convocatoria abarque a todo el país. Y la idea sobre todo es que haya un referente del teatro mexicano para que los más jóvenes por lo menos tengan a quien aporrear y decir esto no me gusta, quiero hacer esto, pero que haya una referencia, porque durante muchos años estuvimos sin referencia en el Teatro Nacional. Así que en esas ando y comparto esa tarea que a veces es muy pesada, porque en ocasiones tenemos remontajes con ensayos de obras nuevas, giras combinadas, etc. Pero comparto el tiempo con este proyecto maravilloso que es el Centro de Estudios para el Uso de la Voz. ¿Cómo nace el CEU Voz? Nace de una necesidad. Desde 1989 yo había empezado a dar clase en 1984. Ahí empecé a incursionar como docente, pero sobre todo dirigido el trabajo a la actuación. Sin embargo, en 89 el maestro Raúl Cermeño, que en paz descanse, que apenas perdimos el año pasado, después de conocernos y trabajar en 86, si no me equivoco, en Marta la Piadosa de Tirso de Molina, que él dirigió para el Centro Universitario de Teatro, me pidió que fuera al CUT como directora del Colegio Vocal y que empezáramos a planificar qué hacer con la voz de los actores, que ya entonces estaba en bastante crisis. A partir de entonces hasta... ¿Cuál era el problema que existía con la voz de los actores entonces? El que persiste aún
en muchos lados. Vas al teatro y no se le oye al actor. En muchas ocasiones no se le entiende. Y si estas dos cosas no suceden, además y más gravemente, a veces no se le comprende de lo que está hablando. Esos son los 3 factores que hicieron que el maestro Cermeño, muy preocupado, me pidiera que fuera al CUT. Estuve 10 años feliz en el CUT, pero sí estaba cansada, porque era todo el tiempo estar dando clase. Se vino una etapa de mucho trabajo de actriz y fue por ello que me separé del CUT. Pero por, no sé, 2001, algo así, llamaron al maestro Ignacio Flores de la Lama a formar la escuela de Argos. Y él me llamó para los mismos fines, para dirigir el colegio de voz. Entonces, estábamos juntos en ese proyecto y por 2004, 2005 veíamos que los problemas persistían. Entonces, junto con Margie Bermejo, que era la que daba la clase de técnica vocal en primer año, al maestro Flores de la Lama se le ocurrió que por qué no se formaba una escuela especializada en voz para el actor. ¿Qué ha pasado? Yo creo que han pasado muchas cosas. En los 60, a finales de los 60, después del movimiento de 68, como lo he escrito en algún momento en Paso de Gato, los jóvenes quedamos muy decepcionados de la palabra, del discurso. Nos parecía que solo se nos mentía con la palabra. Por otro lado, venían noticias y empezaron a llegar personas que nos traían diferentes corrientes, un teatro muy liberado en cuanto al cuerpo, con nuevas propuestas, con muchos desnudos, un teatro que rescataba mucho el cuerpo del actor. Y nosotros, además, aquí en México, los jóvenes, estábamos muy comprometidos también con el realismo, sobre todo norteamericano. Déjenme decirles que en aquella época teníamos bastante desprecio por el teatro mexicano, lo tengo que admitir. Entonces, para hacer Tennessee Williams, Edward Albee, Pinter, etc., esta manera grandilocuente de hablar en teatro nos parecía poco afortunada. En fin, hubo una serie de factores que contribuyeron a que se fuera abandonando la formación vocal, incluso en las escuelas, que la mantenían en su currícula, pero de una manera muy informal, diría yo, sin mucho énfasis. Y por esos tiempos solo quedaba un maestro con mucha tradición, que fue también mi maestro, el maestro Fernando Torrelafan. Él había sido maestro de voz desde la formación de la Escuela de Teatro de Limba, a finales de los 40, y continuaba su incansable trabajo que hizo hasta que murió a principios del siglo XXI. Había otros maestros, también hay que rescatar la maravillosa labor que hizo Fidel Monroy en la UNAM, que también persistió en seguir haciendo este trabajo. Y en fin, habíamos algunos como Angelina Peláez, Miguel Flores, ocupados y preocupados por esta parte del trabajo del actor. Sin embargo, hay varias generaciones de actores, yo creo que sobre todo las generaciones de los 80, que se fueron en blanco en cuanto al trabajo vocal. Recibían a veces clases de canto,
pero de técnica vocal, propiamente dicho, no. Sabemos que la técnica vocal para voz cantada, por supuesto, es hermana de la técnica vocal para la voz hablada, pero después hay una bifurcación, una que se va a la especialización de la música y a la búsqueda de la belleza de la voz cantada, y otra que se va a la palabra. Y cuando hablo de la palabra no me refiero al bien decir, vacuo, vacío. Sí, bien decir, porque queremos que se nos entienda en el escenario, que se sepa de qué estamos hablando y que se pueda transmitir el mensaje. Pero, sobre todo, el bien decir tiene que ver con el bien comprender lo que estoy diciendo, con el bien asimilar qué está diciendo el personaje. El bien decir tiene que ver con el bien comprender, con el saber de qué estamos hablando, con el haber asimilado, y no nada más con la voz, sino con todo el cuerpo, qué se está diciendo, qué está pasando con un personaje en un momento dado en la escena. Eso es comprender el texto. No podemos separarlo de todo el resto, de toda la elaboración mental que requiere crear mundos. Porque eso es lo que hace el actor, esa es la tarea del actor. Se dice mucho, a muchos directores les he escuchado decir que la tarea del actor es contar historias, que la tarea del actor y del director, del escenógrafo, de todos los que intervienen en el hecho teatral, es contar historias. Luis de Tavira en sus clases de poética nos insiste en que sí hay que contar historias, pero que para contar esas historias hay que crear mundos. Por eso el teatro es ese ámbito mágico en el que de pronto podemos ver el mar desde el escenario. Podemos crear unas columnas griegas. Podemos ver a un elefante. Porque si el actor lo está viendo, va a ser que lo vea el público. Y dirá quien me esté escuchando, pues, ¿cómo es eso? ¿Y cómo que lo va a ver el público? Sí. Si el actor está hablando de lo que le costó subirse a aquel elefante para comenzar el safari y en la estepa y no sé qué, y lo está viendo, lo tiene aquí y puede recrear lo que hizo en ese momento y traerlo al presente del escenario, el espectador lo va a ver. Y eso está acompañado con la voz, porque a lo mejor es lo que el público está preguntando. ¿Qué tiene que ver eso con la voz? Pues no solamente con la voz, con la palabra, con la mirada, con el pecho, con los hombros, con todo el cuerpo como se está moviendo en ese momento de recreación de un mundo. Es importante decir que el CU Voz se creó no para formar voces bellas, sino para formar o contribuir a formar voces sanas en primer lugar y voces expresivas, tan expresivas que puedan hacer lo que se requiera para crear los mundos sin que esto afecte las cuerdas vocales. Y para eso, la única forma que se ha encontrado para prevenir es la técnica vocal. Y la técnica vocal se basa en algo tan sencillo, tan fundamental, como recuperar para la persona, porque cada persona es una e irrepetible, como el teatro, la respiración con la que nacimos. Esa es la tarea, volver a hacerle conciencia al actor de con qué don nacimos,
con la capacidad de respirar y con la capacidad de que el aire que respiramos se transforme en voz. Yo quiero rescatar algo. Los seres humanos somos los únicos que tenemos el privilegio de hablar. Y para evitar problemas, antes de hablar, se requiere pensar. Hacer que el actor recupere estas cosas que son tan cotidianas, que parecen tan sencillas, pero hacer que tomemos conciencia de ellas y sepamos manejarlas, que hagamos de esto herramientas que podemos poner al servicio de la creación cada vez que se nos antoje. Esa es la tarea del CEU Voz. Por eso retomar esta materia. Hay muchos actores profesionales que de pronto nos siguen diciendo, híjole, es que yo tengo unos problemas, pero la idea del CEU Voz es precisamente que el actor profesional pueda venir a retomar estas materias. Algunos, muy pocos, de los que ya están trabajando en activo, que son grandes actores, de pronto acuden a nuestros talleres. Y digo muy pocos, por muchas cosas. A veces nos confiamos en la carrera o simplemente tenemos tanto trabajo, bendito sea, que no podemos comprometernos a un proceso, etc. Quiero decirles esto porque el diplomado que hizo la promoción 14ª, que fue tan brillante y a la que ustedes pertenecen, ya conoció un formato de diplomado diferente a aquel que se hizo en 2008. Los diplomados comenzaron en 2007. El CEU Voz abrió sus puertas el 14 de julio, Día Libertario de la Revolución Francesa de 2006. En 2007 se abrió el primer diplomado, pero el diplomado duraba un año. Un año que impartía clases nada más por las mañanas, lunes, miércoles y viernes. ¿Con qué objeto? Con el objeto de facilitar al actor profesional justamente que pudiera intercalar con sus actividades, con sus castings, con su vida profesional el trabajo del diplomado. Pero yo percibía que algo faltaba. Para 2008, Margie Bermejo había decidido separarse del proyecto por cuestiones profesionales y yo quise citar a unos maestros en el CEU Voz. Estábamos en una casa muy chiquita. Pues fuimos 20 y tantas personas las que nos metimos en un salón como el que ustedes conocen de aquí abajo, de vitrales. Y ahí no sé cómo cupimos, casi uno sobre otro, acostados en el piso. Verificamos entre nosotros mismos, después de habernos casi peleado el día anterior, de qué se trataba el trabajo vocal. Entonces me di cuenta que a nivel declarativo no íbamos a llegar a ningún lado. Entonces lo que hicimos fue ponernos a trabajar. Y entonces cada maestro nos dio un ejercicio, nos dimos ejercicios mutuamente para saber qué era lo que hacía. Y entonces en el ejercicio decían, bueno, pues esto es a lo que yo le llamo tal cosa, pero pues sí es igualito. Entonces sí coincidimos. Pues sí, ok. Solo tenían diferentes nomenclaturas. Diferentes nomenclaturas, diferentes enfoques en ocasiones, pero ¿a qué íbamos? A lo mismo. La finalidad era la misma. A liberar la voz. ¿Cuáles son las materias que componen y se integran para hacer este plan de estudios que es el diplomado de la sabiduría de la voz y la palabra diciente? ¿Y por qué este nombre del diplomado? La voz es sabia, porque con la voz expresamos exactamente cómo estamos. Y eso lo podemos verificar al llegar a nuestra casa, saludar y escuchar la respuesta.
y ya sabemos qué nos espera, para bien o para mal. Cuando levantamos el teléfono en nuestra casa o contestamos el celular y oímos la voz de alguien conocido, según la oímos, sabemos qué está pasando. Dice Roy Hart que la voz es el espejo del alma. Por eso es sabia. Por eso es sabia, porque sabe expresar lo que está pasando con el corazón del hombre, lo que está pasando por la mente del hombre. Hablo del hombre genéricamente hablando. Les he repetido muchas veces que no soy foxista ni soy mujer acomplejada. No necesito decir del hombre y de la mujer. Hablo del hombre como ser humano, genéricamente hablando. Y la palabra diciente, ¿de dónde viene ese nombre? Por recomendación de mi hija leí a un filósofo que se llama Hans-Georg Gadamer, alemán, judío. A él le llamaban el filósofo del siglo porque vivió más de 100 años. Fue un judío antifascista. Y me regaló un libro que se llama La verdad de la palabra. Empecé a leerlo y llegué a conmoverme hasta las lágrimas cuando, al expresar sus pensamientos acerca de la verdad en la palabra, precisamente el ejemplo que daba era el del buen actor en un escenario. Cómo hacía que la palabra sonara dicha como primera vez, como única vez, cada vez nueva. Y decía que esa es la palabra que dice. Y me gustó el juego de palabras o de ideas de diciente, porque pues mucha gente piensa en diciente con ese, de disentir. Y yo siempre digo, no, es diciente con C, de decir, pero también de disentir. Porque cuando el ser humano piensa, disiente. Disiente en contra de la injusticia, disiente en contra de la vulgaridad, disiente en contra del silencio, disiente. Se vuelve protestante. Entonces me gusta el juego de palabras y la confusión a que se presta, pero habla de la palabra que dice, como lo plantea Gadamer, la palabra que dice con verdad. Y eso es lo que en CEU Voz también traducimos a la palabra expresiva. El formato que ustedes conocieron parte del primer encuentro nacional de la voz y la palabra. Durante muchos años, estos maestros que nos habíamos reunido en aquella primera reunión, más otros que yo he conocido en los estados, coincidíamos en encontrarnos en pequeños talleres de 3 días, de 5 días, no llegaba a más, a los cuales me invitaban en universidades, en secretarías de cultura, en fin, grupos de teatro. Y entonces, aparte de con giras de teatro y todo esto, pues yo me he pateado el país dando talleres y sabía de la necesidad que había en los estados de conocer más sobre este trabajo. Entonces nos aventamos de manera muy audaz, porque la verdad ustedes saben que el CEU Voz no tiene apoyos institucionales fijos, ni mucho menos. Pues nos aventamos a hacer el primer encuentro nacional de la voz y la palabra. E invitamos a directores, escritores, músicos, bailarines, a que participaran en mesas de trabajo. Vinieron 2 personas de 28 estados de la República, representando a sus lugares. Y ahí, después de
las mesas de trabajo en las mañanas y los talleres prácticos en las tardes, la conclusión que se sacó es que lo que hacía falta era capacitación en la materia y especialización en la materia. A través de este primer encuentro, además, pudimos tener una radiografía de la situación del teatro en nuestro país, de la formación artística para el teatro en nuestro país y de las terribles desigualdades que aún subsisten, aunque de 2008 para acá sí se han empezado a abrir nuevas escuelas para formación de actores en algunos estados, pero en algunos estados persiste la ausencia total de formación actoral. Hay por ahí algún maestro que vino a estudiar a México alguna vez y que con todos los sacrificios del mundo tiene un taller, forma muchachos, etc. El CEU Voz es para todos nosotros precisamente y para todos esos chicos precisamente que no han tenido educación formal en teatro. Por eso, la condición para venir al diplomado es o haber salido de una escuela de teatro y tener un tiempo de práctica escénica, o haber hecho teatro que nos puedan comprobar, aunque no hayan estudiado en ninguna escuela, pero haber hecho teatro, haber estado en las tablas durante 5 años. Eso causa muchas desigualdades a la hora de los diplomados, por supuesto. Hay gente que trae mucha formación, otros que traen mucha información que creen que es formación. Ahí ustedes lo vieron, lo vivieron, de chile, de dulce y de manteca, para decirlo coloquialmente. ¿De qué se trata? De unirnos en torno a una materia que, si bien es voz y cuerpo, pero que involucra todo lo que es el trabajo del actor. Y no solo del actor, sino de otros que tienen que hablar en público o detrás de un micrófono, porque se están comunicando. Entonces, por eso de pronto tenemos locutores, hemos tenido narradores orales, cuentacuentos y hasta economistas, porque su trabajo, en el diplomado pasado tuvimos a una economista colombiana, porque continuamente da conferencias, cursos, talleres, etc. Y quería aprender a manejar su voz. ¿Y la práctica escénica qué es? Pues eso, pararse frente a un público, sea este de la índole que sea. Por ello vimos que las materias que tenían que formar esta columna vertebral, que es el diplomado, eran ante todo técnica vocal para voz hablada, expresión verbal, es decir, todo aquello que conforma ya el discurso, desde la articulación mental del pensamiento y cómo se va a expresar a partir de las palabras, y qué cualidades musicales tiene la voz para hablar, no solamente para cantar. Esas son, digamos, que las 2 materias madre. Alrededor de ellas están todas las demás. La conciencia corporal, que aunque en las clases tanto de técnica como de expresión verbal se habla del cuerpo todo el tiempo, pero más específicamente la conciencia corporal y la expresión corporal en el segundo módulo, que también en algún momento toca el método Feldenkrais, que es maravilloso con relación a la voz. La otra materia es apreciación musical. ¿Por qué apreciación musical? Porque la voz es música. Porque, insisto, no he conseguido el dato, no me he dado el tiempo de ponerme a investigar, siempre nos falta tanto tiempo, pero de cómo fue que quién ha escrito sobre cómo la voz humana dio origen a la música, porque fue la voz humana y los sonidos de la naturaleza los que seguramente dieron origen a la música. Sabemos que la música comenzó
ya más formalmente en las fiestas dionisíacas, etcétera, pero antes existía la percusión ya. Y bueno, la articulación de la palabra llegó mucho después de nuestros ancestros, pero que seguramente se hacían ruiditos para informarse desde... ¡Ah, ah! Ahí viene el dinosaurio, aquellos primeros. O hacerse señas para decirse abusado que algo, ¿no? O cuando les gustaba a alguien, no sé, estoy jugando. ¿Por qué es tan importante el silencio? Uy, porque de ahí parte todo, de ahí parte el sonido. Si no hay silencio antes del sonido, y no solo silencio ambiental, sino silencio mental interno, que no quiere decir dejar de pensar, porque además es imposible, siempre estamos pensando, pero el silencio personal implica entrar en nosotros mismos, conectar con nosotros mismos, tener la capacidad de concentrarnos. Y a partir del silencio es cuando podemos empezar a generar el sonido. Bueno, por eso la clase de apreciación musical, porque es a partir del silencio cuando se genera el sonido como tal y del sonido la música. ¿Y por qué la música si lo importante es la palabra? Porque la voz del actor, vuelvo a insistir, es música. Y la voz de los actores en el escenario son una orquesta. Son una orquesta que tiene sus tiempos, sus pausas. Por eso el silencio es tan importante. El silencio es un valor musical también y que tiene muy diversos matices, intensidades, tonos. Entonces, por eso la clase de apreciación musical. Hay otra clase que es muy importante para nosotros, que es la de coro. Coro porque, aunque en todas nuestras clases casi trabajamos en conjunto, porque el teatro es un hecho colectivo y es muy importante generar colectividad, pero el coro reúne las cualidades que se dan en las otras 3 clases ya con voz cantada, que es aprender a seguir al otro, aprender a escuchar al otro, aprender a no estar ni más arriba, ni más abajo, ni más fuerte, ni más suave, sino ser todos uno. Nos enseña a unificar y además a musicalizarnos. Por eso entonces también está la clase de técnica vocal cantada, que en el último encuentro ustedes recordarán que incluso el maestro Antonio Campo, nuestro amado maestro, el primer latinoamericano que se certificó en Linklater, decía, bueno, ¿por qué no empezamos porque el CU Voz quite esa separación? Es algo que tenemos que discutir con todos los maestros, porque sí, constantemente en las escuelas de teatro hay la separación voz, cuerpo, actuación, como que si cada cosa fuera distinta la una de la otra, cuando las 3 intervienen en la actuación. Los otros 2 aspectos son, pero también el trabajo vocal es actuación y el trabajo corporal es actuación. Bueno, otra materia, ustedes no me dejarán mentir, si se me olvida alguna, por favor, díganme. Otra materia fundamental para nosotros es el verso, muy ligado a expresión verbal. No tenemos tanto tiempo para verlo, pero por lo menos quien viene al diplomado se va con un principio de lo que es el verso, porque el verso es la voz hablada, cifrada como música, porque tiene medida, porque tiene ciertos acentos. Y yo sostengo, y se los puedo asegurar, que el actor
que sabe decir verso, puede decir realismo y puede decir cualquier tipo de teatro que le pongan enfrente. Porque el verso tiene muchos secretos que nos ayudan a enfrentar después cualquier texto en prosa. Entonces, por eso es importante que aunque sea, se lleven nociones de lo que es el verso y comprendan que no es ni aburrido ni ya no significa nada. Todo lo contrario, ahí está en mucho el origen de la musicalidad que tenemos y sobre todo en nuestro país. ¿Qué es la música veracruzana? ¿Qué son las bombas yucatecas sino versos? Sino trabajo en verso. Entonces es una materia muy importante. Pero no podemos olvidar la otra materia que a veces los hace sufrir mucho, pero que para nosotros es fundamental: español. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que nos hace sufrir mucho? Porque así como traemos la idea de si yo hablo todos los días, ¿para qué necesito aprender a hablar? Si yo respiro todo el tiempo, ¿para qué necesito aprender a respirar? Si yo ya estudié la primaria y la secundaria y la prepa, para entrar aquí me pidieron mis certificados, ¿por qué tengo que aprender español? Es lo que hablo todos los días. Porque sostenemos en el CEU Voz que el actor es el primer defensor del idioma con relación a la comunicación directa con el público. ¿En cuanto a qué? Sí, muchas veces el actor, o la mayor parte de las veces, habla con un discurso que escribió otro. Ese otro se supone que lo sabe hacer. Cuando el actor va a trabajar en otros medios, y a veces en el mismo teatro, con textos traducidos, a veces las traducciones son pésimas. Y aquel actor que no conoce su lenguaje ni siquiera se da cuenta. He oído aberraciones terribles en teatro porque se usó una mala traducción del sueco, del inglés, del alemán, pero considero, y lo hemos visto en el teatro de países que tienen una gran tradición, como Inglaterra, como Francia, como Rusia, como Alemania, que los actores son en buena parte los defensores de la lengua en su país, junto con los escritores. Entonces, de ahí es que consideramos que es fundamental que los jóvenes se den cuenta que la lengua es identidad. En la medida en que los actores sabemos, conocemos la riqueza del español, los actores mexicanos, los actores iberoamericanos, podemos rescatar los ideales que han creado nuestras patrias, nuestros países. Ahí, en la palabra, en el discurso, está nuestra historia. Y eso es lo que queremos que el joven actor aprenda a rescatar, sus orígenes, su historia. Y ustedes, 14 generación, tuvieron el privilegio de participar en el primer encuentro iberoamericano de la voz y la palabra. Y se dieron cuenta de lo maravilloso que era estar con compañeros de otros 20 países que hablaban diferente de nosotros en cuanto a música, pero que las palabras eran las mismas, las básicas. Porque hay una serie de palabras distintas y eso también es riqueza. Es una enorme riqueza para nombrar ciertas cosas o ciertos coloquialismos que se usaran. Como decía la de Puerto Rico, el cuchurucumbú o no sé, pero qué rico fue poder comunicarnos en español entre todos nosotros, sin que esto suene a chauvinismo. Son maravillosos los idiomas, son hermosos, pero el primero que tenemos que conocer los actores es el propio. Y para protegerlo, y sí hablo de protegerlo, de todas las injerencias extranjeras, por la tecnología, por una serie de cosas,
de pronto ya estamos hablando en un Spanglish muy especial. Está bien, y sobre todo, bueno, todos, los jóvenes, los de mediana edad, los viejos, hemos tenido que adaptarnos a la multimedia, al internet, al WhatsApp, a bla, 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 bla. Todo eso está muy bien, pero que de pronto ya no sepamos cuál es la palabra en español para determinadas cosas. Bueno, como el cine, donde más fuerte surgió fue en Estados Unidos, la gente de cine habla medio en inglés todo el tiempo. Y con la cibernética también se habla con muchos términos en inglés. Está bien, el idioma es una cosa que se está moviendo todo el tiempo. Y yo no sé, WhatsApp, cómo se podría traducir, pero WhatsApp podría ser, ¿qué aplicación? O algo así. No importa, digamos WhatsApp, pero sepamos que son mensajes rápidos, directos y gratuitos. En fin, ¿se me olvida alguna materia? Bueno, la práctica escénica. Que la práctica escénica es la última, digamos, en el diplomado en cuanto a tiempos. ¿Por qué? Porque se trata de que en la práctica escénica se vierta el conocimiento de todas las demás materias en algo muy concreto, en el contacto con el público, en el verificar si el diplomado, si el estudiante se está comunicando expresivamente, claramente con el público. Porque esa es la tarea. Nosotros podemos hacer una película maravillosa, podemos grabar mucha televisión y esto va a quedar. Y para eso se dice que no se requiere mucho esfuerzo de la voz. Sí se requiere, ahora digo por qué. Pero, ¿por qué nace el CU Voz? Se los digo. Por rescatar la milenaria y maravillosa tradición del actor de comunicarse directamente y de viva voz con el público. Si se ha hecho por siglos, ¿por qué habemos de renunciar a ello? Si el color de la voz del actor en el escenario, la vibración de la voz del actor, tiene matices que ningún micrófono puede recoger, que por lo general el micrófono mata. Eso es lo que queremos rescatar. La voz del actor en vivo, en directo. La vibración de todo el esqueleto del actor, que le llegue al esqueleto, al público, y que haga que la energía se mueva de allá para acá y de aquí para allá. Porque es una cuestión científica. La vibración llega y eso llega a las neuronas del público. Y eso le causa cosas al público, a todo el cuerpo del público. Y este fenómeno nada más se logra en el teatro. Ahí, donde hay uno de este lado y otro de aquel. Y no queremos que el teatro renuncie a esa maravilla. Queremos rescatarla, reafirmarla y formar a jóvenes que sigan manteniendo esa estafeta por los siglos de los siglos. Amén. Hablábamos de la clase de pedagogía. ¿Por qué clase de pedagogía? Y comentaba que tanto la de pedagogía como la de coro son materias que después se incorporaron al diplomado. Es muy fácil explicar sobre todo por qué incluimos pedagogía. El CU Voz tiene la inquietud de la formación artística para la gente de teatro en el país, para los comunicadores del país. El CU Voz es pequeño, no tiene subsidios fijos, no puede desplegar una actividad nacional como quisiera.
Y aunque parezca contradictorio, pero por eso decimos que todo es dialéctico, y aunque tuvimos muchas discusiones con gente de los estados que nos decían, claro, como siempre, quieren centralizar, todo se tiene que hacer allá, quieren a puros chilangos. No, no, pero ni somos suficientes maestros todavía como para estar yendo todo el tiempo a los estados y nos negamos a seguir yendo a dar talleres de 3 días. Porque, pues sí, se puede inquietar a alguien o decir, ay, mira qué interesante, pero en 3 días no se puede hacer un trabajo, ni siquiera en el tiempo del diplomado, porque sabemos que lo importante es que se siga trabajando. Pero eso ya depende de la disciplina personal. Entonces consideramos que si íbamos a conseguir medios con el INBA para que vinieran personas de los estados a tomar el diplomado de forma gratuita, solicitando a las secretarías de cultura de los estados que les ayuden a los estudiantes que vienen para que se puedan mantener en México, hospedarse y comer, cosa que sucede en muy pocas ocasiones, muy pocas, y son honrosas las excepciones de aquellos que sí propician que el estudiante pueda estar en paz. Pero como los jóvenes son tan maravillosos, audaces y fuertes en este país, a veces se vienen con una mano adelante y otra atrás, y sin tener ni siquiera capacidad de comer suficiente, hacen su diplomado. Pero la condición de no pagar la formación académica es que regresen a sus estados a vertir el conocimiento que tuvieron aquí. No se van convertidos todavía en especialistas, pero sí en gente que ya tomó una conciencia, que ya tuvo una metodología de trabajo. Entonces, para darles herramientas para que se puedan parar frente a un grupo, porque yo me puedo poner junto con mi grupo de teatro y decirles, oigan, hagan este ejercicio, miren, es bien chido. Miren, hagan así y hagan asá y respir. Pero pararse frente a un grupo y decir, a ver, el aparato fonador consiste en esto. ¿Qué vamos a rescatar? Eso necesita ciertas herramientas. Por eso vimos la necesidad de dárselas para que pudieran ir a sus estados y hacer un trabajo más efectivo. No solo con el conocimiento personal, sino tener más capacidad de transmitirlo. ¿Qué le dirías? Sabemos que el teatro es una cosa maravillosa y que nosotros somos afortunados de tener el tiempo, la disposición o la vocación de estar ahí. Hay mucha gente que quisiera en los estados de todo el país dedicarse a esto y muchas veces no en todos los estados hay escuelas. Mucha gente no lo ve como una posibilidad y se especializan en hacer otras carreras, pero aún así toda su vida conservan el deseo de experimentar lo que es estar en un escenario o de acercarse al mundo maravilloso que es el teatro. ¿Qué le dirías a estas personas? Primero, que no cejen en su intento y que traten de hacer realidad esa aspiración. ¿Cómo? Acercándose a la gente de teatro de sus entidades. Por eso, mi pleito con los funcionarios, porque aunque se les ha explicado hasta el cansancio, no lo entienden. Yo les he dicho que la gente de teatro, sobre todo en los estados, también aquí en el DF, pero sobre todo en los estados, es heroica, porque trabaja de lo que sea durante el día, de lo que sea, de meseros, de oficinistas, de lo que sea, para llegar en la noche a su ensayo con su grupo. Y se llevan el sofá de su casa para la escenografía. Esa gente es muy valiosa. Esa es la gente que nos importa. La gente que tiene esa pasión. Yo sé, lo he vivido, lo he visto en estos
55 años de carrera, porque pienso desde que comencé a estudiar, así que hagan cuentas. Ay, no, ya me estoy aumentando 2 años. Tengo 63, pero comencé a los 11. Pero en los 45 años de carrera y lo que estudié antes, les puedo decir que el teatro ha salvado vidas. Y en el momento que está viviendo nuestro país, yo digo que el teatro, el arte, la cultura, la educación, es la única salvación de este país. Y se dice en los discursos de todos los políticos, pero el caso es que los apoyos, el caso es que la realidad nos dice que no es cierto. Pero entonces estamos los locos que vamos a persistir en llevar esta salvación, y no porque nos sintamos mesiánicos. No. Es algo muy concreto. El arte eleva el espíritu del ser humano. El arte le abre la mente al ser humano. El arte le hace ver al ser humano que luego de cumplir sus necesidades básicas, y a veces incluso sin cumplirlas, el alimento que recibe el alma cuando está creando es incomparable. Y muchos jóvenes, yo conozco la labor de Gerardo Moscoso, por ejemplo, en Torreón, en San Pedro, un pequeño poblado cerca de Torreón, con unos jóvenes que ahora son actores en serio, que han viajado fuera del país con su grupo, que comenzaron muy chiquitos y que estaban metidos en las drogas. Que si no hubiera llegado el teatro, quizás se hubieran muerto a los 16 años intoxicados, o andarían metidos en grupos con narcos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo vi a ese grupo desde que nació. Fui a develarle su primera placa. Y en Chihuahua y en los lugares más difíciles, en Tamaulipas, en Michoacán, sé de la importancia de hacer teatro para corregir los graves problemas sociales que estamos viviendo. Que esos graves problemas sociales son en mucho, por supuesto, son problemas económicos, de intereses políticos, sociales, sociológicos, etc. Pero tienen mucho que ver con la falta de educación artística desde el principio, porque la educación artística forma al niño, le da una serie de elementos maravillosos para ver el mundo, le hace desarrollar la imaginación, no le da todo digerido. La formación artística propicia que el niño pueda comprender la abstracción de las matemáticas. El niño que estudia música, que estudia teatro, puede entender la abstracción, porque el teatro crea la ficción, es una abstracción de la realidad. Entonces, le es más fácil procesar las matemáticas al niño que estudia alguna rama del arte, y de preferencia de veras música o teatro, o las dos. Pero bueno, la plástica, la danza, el canto, la música es un alimento necesario para el ser humano. Entonces, todo eso son los ideales que tiene el CEU Voz, es la misión del CEU Voz, recibir a los jóvenes de los estados que nos ayuden a descentralizar esta materia, que no sea privilegio nada más de los estudiantes de las escuelas de teatro del DF, la materia de la voz, sino que vengan de todo el país, y ya hemos logrado que hayan venido de 31 estados, no, pues si nada más son 32, ¿verdad? De 31 estados, nada más nos falta Colima, y también lo digo abiertamente, ha habido una gran insensibilidad para mandar a gente al diplomado, porque hay gente interesada. Pero ya han venido de 31 estados de la República, y ya han empezado a dar sus talleres de retribución, y poquito a poco se va sembrando la semilla. Hay que regarla para que se empiece a dar la plantita, y al rato los árboles
sean fuertes en todo el país y estén llenos de ramas frondosas que puedan cantarle a las sociedades de sus estados cantos de paz, campos llenos de árboles que hablen de productividad, pero no solo de productividad de la tierra o de las fábricas, sino de espíritu. Esos árboles son los que ustedes van a ir a formar, los jóvenes que vienen a los diplomados, con los pies bien enraizados en la tierra y con las ramas libres, moviéndose y cantando y hablando para su sociedad, y sobre todo estoy segura de que el canto de paz va a volver a nuestro país, pero depende de nosotros y tenemos que hacer la parte que nos toca dentro del arte, dentro del trabajo vocal, dentro del trabajo del teatro. Esa es la misión del CEUVOS. Su visión, ser el impulsor del primer centro iberoamericano de la voz y la palabra. No nacimos con esa visión. Era nada más a nivel nacional, pero la realidad nos ha demostrado que se puede hacer, porque han empezado a venir estudiantes de toda América Latina que necesitan de esta formación, que se interesan en esto, y que ya vimos en el encuentro iberoamericano que se requiere reunirse también a nivel de todo nuestro continente y España para fortalecer esta materia que tanto ayuda a la salud. Y ustedes saben por qué, y se los digo rapidísimo. Ya nos alargamos y ustedes van a tomar lo que necesiten de aquí. Pero ustedes saben que cuando la respiración es profunda, es total, esto propicia la oxigenación correcta de la sangre y esto permite que llegue al cerebro y le da claridad al cerebro para que absorba mejor el conocimiento. Entonces, por eso no solo hablamos de salud a nivel cuerdas vocales, hablamos de salud para el cerebro, para que los niños en las escuelas, que uno de nuestros objetivos es que los maestros normalistas aprendan estas materias para proteger su voz y para transmitirla de alguna manera a los niños, ayude a la educación de este país, porque los niños van a tener mejor oxigenado el cerebro si están respirando adecuadamente y aprenden a relajarse. Por último, quiero decirles algo que les dije en algún momento. La materia del trabajo vocal es una materia de vida o muerte. Hicimos el recuento. Lo primero que hace el ser humano cuando sale del vientre de la madre es respirar. Y hay de aquel que no respire, no vivirá para contarlo. Y si no respira, se le da una nalgada para, que es como el aliento divino del que se habla. Y entonces viene el llanto del bebé. Es lo primero que hace el ser humano. Y lo último que hace es expirar. Se sabe que alguien dejó su condición terrenal cuando deja de respirar, cuando exhala el último aliento. Así de hermosa y de importante y de fundamental es esta materia. Eso es lo que quiere transmitir el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, el CEUVOS. Qué bonito. Yo en lo que voy a estar trabajando voy a ver a muchos cantantes que quieren herramientas también para poder abordar
ya interpretación escénica y más quitarse ese temor a interpretar, a jugar con lo que es teatro en la música. En muchas escuelas del país donde se enseña teatro como licenciatura o música como licenciatura, no se mezclan, como tú dices, las materias de música y teatro. Es una de las primeras cosas que vimos cuando llegamos aquí. Y que tú dices que, por ejemplo, Antonio Campo ya dijo que es absurdo separarlas porque pues realmente son materias gemelas, Claro. hermanas. Muchos cantantes en este país tienen miedo de acercarse al teatro. Pues ya tenemos herramientas aquí que les podemos dar para que vayan quitándose esos prejuicios. Pero yo creo que algún mensaje de tu voz tendría mucha influencia en estas personas. Precisamente por insensibilidad. Precisamente por insensibilidad, como hemos hablado, para tener más medios, no hemos podido abrir un diplomado que alguna vez podremos abrir, que se llama La creación del personaje para el cantante. Precisamente porque sabemos que el cantante tiene como primera tarea llegar a la nota de la manera más adecuada, etcétera, y tener espléndido ritmo, en fin, todas las cualidades musicales. Pero ¿qué pasa a la hora de la interpretación? Lo que hablábamos de la palabra diciente. El cantante de ópera, el cantante de música vernácula, el cantante en general, es decir, aquel que maneja de pronto la letra de una canción, o aquel que hace puras florituras con la voz, a lo mejor las hace divinas, pero no pasan, porque no hay una interconexión con el público. Yo creo que en el CEU Voz tenemos herramientas. Todavía ya está diseñado totalmente un diplomado en este sentido, pero no hemos tenido los medios para sacarlo. En su momento se hará, pero ya desde ahorita yo creo que con ciertos maestros y ciertas materias o ciertos talleres que se dan en esta escuela, el cantante se puede desarrollar como intérprete, se puede desarrollar para comunicar, se puede desarrollar para conmover a quien lo escucha, no solo por la belleza de su voz, sino por su capacidad de transmitir lo que quiere transmitir con su arte. Ojalá que vengan muchos cantantes al CEU Voz. Perfecto. Terminamos la entrevista. No quise ser más. Sí.